Buen día. Hoy día estudiaremos el libro de Santiago, el capítulo 1, del verso del 12 al 18, y el título es Soportando las pruebas. Vamos a empezar a leer nuestros textos bíblicos. Dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, en el verso 12 Santiago nos dice que el hombre debe ser feliz o bienaventurado cuando soporta la tentación, porque Dios nos promete una recompensa, un premio, y es la corona de vida. Dios sabe que el pecado trae mucho dolor para quienes lo practican, es decir, por ejemplo, un hombre que es tentado y comete adulterio sabe que eso traerá consecuencias duras para él y su familia. Además, el pecado nos separa de Dios. Dios nos promete la vida eterna como recompensa, ya que seguir a Cristo nos da seguridad, más allá de toda circunstancia que atravesemos. La corona de la vida es la recompensa por ser fiel a Dios. Bueno, en el verso 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué es tentación? Tentar generalmente significa atraer a alguien por engaño o tentación de pecar. Dios no tienta a nadie. La tentación no se origina por Dios, porque Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Más bien nos advierte a que no caigamos en la tentación. Entonces, ¿de dónde proviene la tentación? En el verso 14 nos responde que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? En griego es la palabra epitumia, que se entiende por lujuria o deseo ardiente. ¿Y de dónde nace ese deseo ardiente? Pues de nuestro corazón. De nuestro corazón salen esos malos deseos. La Biblia dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El cristiano tiene una lucha continua. En Romanos 8, del verso del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, debemos ser responsables y no pretender pensar que Dios es responsable por nuestros pecados. Al contrario, se nos aclara que ninguna tentación proviene de Dios, sino de nuestros malos deseos. Muchas personas están en medio de tentación. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene el vicio del alcohol. Es adicto al alcohol. Yo estoy segura que esa persona no esperaba que se iba a convertir en alcohólico cuando probó su primer trago. Pero la consecuencia siempre va a ser dolor y sufrimiento para quien practica el pecado. Algo que tenemos que entender es que Dios no es responsable de las elecciones o las decisiones que tomamos como individuos. Cada uno es consciente de lo que hace. Dios nos ha puesto su palabra para saber qué es correcto o qué es adecuado para nosotros. Y nos enseña que el pecado siempre va a traer consecuencias dolorosas para nuestras vidas. En el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El cristiano debe lidiar con la tentación. El problema está en ceder al pecado o rendirse a él abiertamente, siendo consciente que esto traería muerte. Pero Dios también nos da una armadura en Efesios 6, verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. El cristiano no debe ceder al pecado. Dios nos ha dado dominio propio y su armadura para estar firme ante este tipo de situaciones. Debemos resistir como en una batalla. La palabra pecado en griego es armatía, que significa error fatal. Debemos ser conscientes que el pecado ofende a Dios y el mal deseo da luz al pecado. Y como consecuencia ese pecado da luz a la muerte. En el verso 16 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Nos habla a los cristianos que no nos dejemos llevar por el pecado. No hay un término medio en caso hayamos ofendido a Dios. En la palabra de Dios, en 1 de Juan,
capítulo 2, verso 1, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, pero Dios también sabe nuestra condición, que muchas veces nos equivocamos, y también nos invita pues a acercarnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados, ya que tenemos un abogado que es Cristo. En el verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Pero qué es dádiva o don? Bueno, es un regalo. ¿Qué regalo nos ofrece Dios a quienes creen en Él? En Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, debemos saber que el pecado solo trae muerte, dolor, sufrimiento en nuestras vidas, pero Dios en su misericordia nos ofrece el regalo de la vida eterna. Esta es la esperanza del cristiano, ya que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Dios es luz y es el mismo hoy y siempre. En Él no hay sombra y Él nunca cambia. Pero como sabemos, este mundo vive en oscuridad. Cegados en sus propios pecados, viven una vida lejos de Dios. Pero Dios nos ofrece la luz de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros veamos a Jesús y Él alumbre nuestras vidas. Él nos muestra, por medio de su palabra, su camino. Al igual que en el Éxodo, el pueblo de Israel tenía que caminar en el desierto, ellos eran dirigidos por una columna de fuego en la noche. Esta columna de fuego les alumbraba y también les daba calor y protección en medio de la oscuridad. Dios es bueno, siempre se preocupa por nosotros. Y Dios sabe que vamos a hallar sufrimiento si es que caemos o cedemos ante la tentación, porque esto solo va a traer muerte en nuestras vidas. En el verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Dios, en su soberanía, nos hizo nacer en Cristo Jesús, con el propósito de que seamos sus primicias de sus criaturas. Los creyentes en realidad se convierten en participantes de la naturaleza divina. Cuando llegamos a conocer a Cristo somos como primicias, fruto del plan de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Con esto concluyo de que nosotros no debemos culpar a Dios por las cosas malas que nos pasan en esta vida. Muchos de esas cosas a veces son productos de nuestras malas decisiones o las consecuencias del pecado, nuestro o de otras personas. Debemos entender que Dios es bueno, misericordioso, nos ama y tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos ha puesto a Cristo como nuestra guía. Él nos ha salvado, nos ha redimido por medio de su sangre. Nosotros pusimos nuestra fe en Él y creemos en Él. Ahora que estamos pasando momentos de mucha angustia o sufrimiento o dolor por todo este tema del coronavirus, debemos afianzar nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo.